Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, reciban nuestros saludos y cordial bienvenida. Hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional del Cáncer Infantil y el Servicio de Hematología y Unidad Funcional de Oncohematología Pediátrica continúa presentando temas relacionados para prevenir este flagelo de la humanidad. La doctora Magali Mendoza Quispe, especialista en hematología clínica, actualmente que labora en nuestro instituto, tratará el tema diagnóstico y manejo inicial de la leucemia linfoblástica aguda. Queda con ustedes la doctora Mendoza. Puede empezar, doctora. Buenas tardes. Continuando con la revisión de temas por la conmemoración de la Semana del Cáncer Infantil, el día de hoy vamos a tocar el tema del diagnóstico y manejo inicial de leucemia linfoblástica aguda. Soy la doctora Magali Mendoza Quispe, médico hematóloga del Servicio de Hematología Clínica del Instituto de Salud del Niño de Breña. A continuación vamos a hacer hacer una pequeña introducción sobre el tema y vamos a empezar definiendo lo que es leucemia linfoblástica aguda. Vamos a denominar leucemia linfoblástica un grupo de enfermedades neoplásticas que resultan de la proliferación clonal de linfoblastos que infiltran la médula ósea y asimismo también diferentes órganos y sistemas, órganos como el hígado, como el vaso y sistemas como el sistema nervioso central o gonadal. Entre la leucemia linfoblástica aguda constituye el 80% de las leucemias que se presentan en los niños, a diferencia de la leucemia mieloide aguda, que es la otra variedad de presentación, que es menor, que se da en 15 a 20%, igualmente en los niños. Y también hay otra presentación de leucemia, que es las leucemias mieloides crónicas, que se dan mucho menos en los niños. Se caracteriza porque tiene una presentación bimodal. Se ve estadísticamente que los primeros picos, o el primer pico de presentación se da en menores de 20 años y generalmente en niños entre los 4 y 5 años. Y el segundo se da después, ya en personas adultas a los 45 años. Representa el 70 o el 80% de las leucemias agudas en edad pediátrica, como ya lo comenté, y asimismo predomina entre los 2 y 5 años. Esta enfermedad tiene algo muy peculiar y es que la probabilidad de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global a largo plazo, como un buen tratamiento, un buen diagnóstico, un buen tratamiento, ha alcanzado cifras muy favorables que van entre los 80 al 90%, el cual en comparación con la población adulta es muy bueno, pues en los adultos la tasa de sobrevida es menor, de 30 a 40%. En este gráfico lo que estoy mostrando es el proceso de la hematopoiesis, que se da de forma normal en todas las personas. Desde que nacemos es un proceso que permite la formación de células sanguíneas, tanto de glóbulos rojos, de plaquetas, de glóbulos blancos. Se da durante toda nuestra vida en la médula ósea de nuestros huesos y parte de la célula madre hematopoyética o stem cell, que es una célula que tiene la propiedad de autorrenovarse y diferenciarse y que va a permitir la formación de progenitores tanto linfoides como mieloides y que van a permitir la diferenciación hacia las células sanguíneas que vamos a tener en nuestro torrente sanguíneo, tanto plaquetas como glóbulos rojos y glóbulos blancos. En este caso, lo que quiero mostrar con el gráfico, aparte de la hematopoiesis que se da de forma normal, es sobre todo la conformación del linaje linfoide que de forma normal va a ir por un proceso de diferenciación que lo va a llevar a la formación de linfocitos tanto T como B, células natural killer. Ese es el proceso normal en el caso de la hematopoiesis normal. Ahora,
la razón de poder ver la hematopoiesis normal versus la formación de la enfermedad de la leucemia linfoblástica, en este caso la formación de clonas neoplásicas, es que se va a llevar a cabo por distintas situaciones que van a comprometer a esa célula y que la van a dañar. Puede haber predisposiciones genéticas que pueden producir estos cambios o mutaciones a nivel de la célula madre que va a derivar hacia este linaje, traslocaciones, mutaciones, y lo que va a llevar a la formación de los linfoblastos. Tenemos que diferenciar, como ya lo dije, dos tipos de leucemias. En este caso, lo que necesito o me gustaría que puedan comprender es la formación en cuanto a los tiempos. Generalmente, nosotros podemos tipificar las leucemias por el tiempo en cuanto a agudas y crónicas. Agudas cuando son menos de 20 días y crónicas cuando se da en el lapso de meses, ¿no? Y algo que también las tipifica es que las leucemias agudas, aparte que se dan en menos tiempo, es que aumentan con mucha rapidez y las células son muy inmaduras. Y en el caso de las leucemias crónicas, son más lentas, se dan en mayor tiempo, en lapso de meses, y generalmente son bastante bien toleradas. Ahora, en cuanto a la clasificación de las leucemias, tenemos dos tipos. Hay una que nosotros usamos que es morfológica, que es la clasificación FAB o franco-americano-británica, que va a permitir describir a nosotros en cuanto a la morfología el tipo de leucemia de acuerdo al tamaño del blasto que nosotros vamos a observar a través del microscopio. Y en este caso, este tipo de clasificación permite clasificar en leucemia linfoblástica aguda, L1, L2, L3, dependiendo del tamaño. Si son pequeños los blastos, los denominamos L1. Si son medianos, los denominamos L2. Y si son más grandes y con vacuolas en el citoplasma, que nosotros los asociamos más al linfoma de Burkitt, es L3. Bueno, y además de las leucemias mieloides, que también lo usan en la clasificación. La última clasificación de la Organización Mundial de la Salud fue realizada en el año 2022, donde permite hacer una clasificación un poco más minuciosa de estas estirpes. A su vez, la leucemia igualmente la clasifica en leucemias de células B, de células T, con los arreglos y traslocaciones que van a conllevar estas. Ahora, dentro de los factores de riesgo que van a contribuir a la formación de esta enfermedad, se encuentran, y ha sido bastante comentado, la exposición a radiaciones. Es bastante conocido la exposición que ha habido de poblaciones a bombas nucleares y que posterior a ello ha habido el desarrollo de leucemias y linfomas, además de otros cánceres. También la exposición a sustancias químicas como el benceno, pesticidas, hidrocarburos, el consumo del tabaco. Se ha visto la asociación que hay entre el contacto con estas sustancias y el desarrollo posterior de la enfermedad. El tratamiento también a medicamentos antineoplásicos, ¿no? Hay algunos pacientes que requieren el uso para el tratamiento de otras enfermedades, de algunos medicamentos, y que posterior a ello y con el tiempo van desarrollando algunas enfermedades tipo leucemia, leucemia mieloide aguda, leucemia linfoide aguda. Estos medicamentos son, por ejemplo, la hidroxiurea, que es bastante común, la lenalidomida. También hay algunos pacientes que usan, por ejemplo, metrotexate en el tratamiento de artritis reumatoide y otros medicamentos que pueden estar relacionados. En la infección viral está asociado también personas que tengan infecciones por virus de HTLV y virus de Epstein-Barr, está muy asociado a algunas formas de leucemias que se han desarrollado posteriormente. También
trastornos hematológicos previos como el síndrome mielodisplásico o neoplasias mieloproliferativas como la leucemia mieloide crónica, que puede conllevar a posterior al desarrollo de una leucemia aguda. También condiciones genéticas preexistentes, por ejemplo, la anemia de Fanconi, el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia, el síndrome de Down, que es bastante conocido y bastante frecuente en la presencia de niños con el síndrome de Down y que posteriormente desarrollan leucemia. Ahora, como ya lo comenté, la forma normal del desarrollo de la diferenciación de un linfocito desde que empieza hasta que se forma la forma madura, en ese interín puede haber una detención en su maduración, un cambio en su ADN, una transformación hacia la malignidad, que va a hacer que esta célula prolifere, pero prolifere de una manera anormal, descontrolada, que no va a permitir que suceda la apoptosis y que va a provocar un aumento de estas células leucémicas, también conocidas como blastos, en médula ósea y también en sangre periférica. Pero, ¿qué es lo que produce o lo que conlleva a ello? Que las células, que van a proliferar de forma desmedida en la médula ósea, desplazando al resto de células normales que tenemos y que producen y que deberían producir las siguientes series hematológicas o hematopoyéticas, como la sangre o las plaquetas, las desplazan y va a producir citopenias posteriores, que eso es lo que vamos a ver cuando tenemos un paciente que viene a nosotros. Bueno, estas células al estar en el torrente sanguíneo van a ir o se van a distribuir por distintos órganos y van a también contribuir a que se produzcan visceromegalias y adenomegalias. Van a ir por el vaso, van a producir esplenomegalia en hígado, hepatomegalia, van al sistema, a los ganglios, y adenomegalias a nivel cervical, axilar, inguinal, pueden llegar inclusive a infiltrar riñones, gónadas del sistema nervioso central, inclusive se ha visto infiltración a nivel de piel. Ahora, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros tenemos sospecha frente a un paciente que presenta la clínica y sobre todo la clínica, la anamnesis, el examen físico con todo el cuadro de adenopatías, palidez, sangrados, es tomar un hemograma, que es lo que todos tenemos de forma accesible en distintos lugares a nivel del país, y que podemos hacer simplemente una extensión en una lámina periférica y poder visualizar qué es lo que está pasando, por qué se producen esas citopenias. En sí, nosotros podemos empezar haciendo un frotis sanguíneo y ver en el extendido si es que observamos lo que llamamos una clonalidad o vemos una celularidad que a simple vista es uniforme, casi todo se ve igual, y que representan los blastos en sangre periférica o en médula ósea cuando hacemos el aspirado de médula ósea. El diagnóstico de leucemia se basa en la observación morfológica y se da cuando vemos una cantidad de blastos de estirpe linfoide mayor del 20%, sea en médula ósea o en sangre periférica. Nosotros, para hacer un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, recurrimos al procedimiento. Si vemos blastos en una cantidad mayor al 20% en sangre periférica, un 50%, podemos hacer estudios de inmunofenotipo con el estudio de citometría de flujo, de citogenético e inclusive estudios moleculares de sangre periférica, pero cuando la presentación de la leucemia en este caso es como
suele pasar en algunos casos con el número de leucocitos normal o con leucopenia, recurrimos al aspirado de médula ósea y a través de él igualmente obtenemos las muestras para estos estudios que nos van a poder identificar con mayor exactitud el tipo, del tipo celular, si es de células B, de células T, o qué tipo de alteración genética puede tener en el caso del estudio citogenético, o qué alteración molecular acompaña a este tipo de leucemia. Dentro de los síntomas que el paciente va a referir en el caso de la leucemia, y como ya lo comenté antes, se van a deber a la infiltración de los blastos, ya sea en médula ósea o en distintos órganos. Van a ser fatiga, letargo, síntomas constitucionales como fiebre, sudor, disnea, mareos, sobre todo si es que hablamos de las leucemias de células T con infiltración en mediastino, infecciones que se van a deber a la neutropenia que estos pacientes presentan debido a la infiltración de la médula ósea, aparición de moretones o sangrados con facilidad. Puede también, si hay afectación del sistema nervioso central, presentar parálisis facial o afectación a algún nervio craneal. Es muy frecuente en los niños la manifestación de dolor en extremidades o en articulaciones, sobre todo si los dolores son nocturnos y son muy intensos, no ceden y son continuos, se dan de forma repetitiva y son dolores muy, muy intensos. La presencia de adenomegalias, adenopatías y visceromegalias, esplenomegalia o hepatomegalia. Ahora, en cuanto al manejo inicial, como ya lo comenté y haciendo un poco de recapitulación, lo hacemos basándonos uno en la anamnesis, ¿no? Es muy importante saber el tiempo de enfermedad del paciente, cómo fue la evolución de la enfermedad, si los síntomas se fueron presentando de forma aguda y se fueron incrementando o añadiendo síntomas, se fueron sumando, de repente presentó una adenopatía, luego presentó el sangrado o de repente ambos juntos, la fiebre, una fiebre que lleva 3-4 días que no cede y que presenta picos continuos, picos febriles continuos, y más aún si tiene al examen físico, observamos que hay afectación, de repente hay algún foco que nos indique que hay una infección de por medio, puede ser una neumonía, puede ser de repente una afectación a nivel gastrointestinal, en piel. Tenemos que ir haciendo un poco de orden y cronología en cuanto al tiempo, los síntomas, ser muy ordenados en cuanto a poder definir eso y sobre todo al examen físico ser muy minuciosos en cuanto a ver, por ejemplo, si presenta plaquetopenia, la presencia de hematomas, de petequias, restos de sangrados, revisar muy minuciosamente cavidad oral, de repente puede presentar alguna lesión en boca, también revisar el cuello, axilas, ingles, buscando adenopatías. Lo otro es también un buen examen a nivel de abdomen, buscar visceromegalias, ser muy, muy minuciosos y también descriptivos en cuanto a los tamaños de las adenopatías y las visceromegalias. Con todo ello, lo que nosotros podemos hacer es luego ir y saber qué es lo que tenemos a la mano para poder ir avanzando con los estudios de descarte de una probable leucemia. Porque puede ser que de repente, dependiendo del lugar donde nos encontremos, puede haber pocos recursos como para poder hacer un estudio completo, pero se puede hacer un estudio inicial con un hemograma simple, que lo podemos hacer en cualquier centro de salud, y por lo menos eso nos puede orientar para saber si ese problema es un problema de la sangre y sobre todo descartar una leucemia. Posterior a ello, y ya teniendo por lo menos un avance de eso, poder referirlo prontamente al niño
a un centro de mayor complejidad que le permita hacer todos los estudios que necesita para poder definir el diagnóstico. En cuanto a las complicaciones que presentan estos pacientes producto de la misma enfermedad, porque como les comentaba, es una enfermedad, es un cáncer, son células que están replicándose continuamente, como todo cáncer, y también a la vez se están destruyendo. Va a conllevar la evolución de la enfermedad en sí, va a conllevar a varias situaciones que las podemos considerar urgencias oncológicas. Una de ellas es la hiperleucocitosis, con la cual van a debutar muchos de estos pacientes. Si bien estos pacientes pueden debutar con leucopenia, que es de glóbulos blancos bajos, o tener glóbulos blancos normales, en valores normales, o tener leucocitos elevados, que le llamamos hiperleucocitosis, que son más de 100.000 leucocitos, y que, dada la situación, nos hace sospechar más aún de una leucemia, pero peor aún sobre las complicaciones que conllevan esa hiperleucocitosis. Además, esa hiperleucocitosis con mayor probabilidad va a llevar a un síndrome de lisis tumoral, que es la complicación más urgente en el tratamiento de estos pacientes, las infecciones que pueden conllevar, y además esta misma hiperleucocitosis, por todos los cambios que produce en el cuerpo del paciente, pueden llevar a una coagulación intravascular diseminada, y bueno, van a presentar también citopenias como plaquetopenia, que van a contribuir al sangrado, o en muchos casos la misma hiperleucocitosis puede llevar a problemas de éstasis sanguíneo y contribuir a la formación de trombosis. Dentro de los exámenes auxiliares que podemos pedir estando ya en algún servicio de salud más avanzado, que pueda tener todo como para poder estudiar de forma más amplia a este paciente, es primero confirmar la presencia de blastos en sangre periférica y vigilar el síndrome de lisis tumoral, que es muy probable que se pueda dar en el paciente de forma espontánea. Pedir una analítica urgente, sobre todo una bioquímica completa que comprenda todo el perfil renal, urea, creatinina, los electrolitos que conllevan a descartar un síndrome de lisis tumoral, sodio, potasio, calcio, fósforo, proteínas, transaminasas, porque como ya lo comenté, hay infiltración también a nivel hepático, puede haber alteraciones hepáticas de las enzimas hepáticas, bilirrubina, se pide DHL. El DHL es un marcador indirecto que nos puede decir cómo se está produciendo toda esa lisis que está en el cuerpo del paciente, producto de los blastos que se están destruyendo. El PCR para poder saber si hay un cuadro infeccioso. Hemograma con sangre periférica. Pedimos el hemograma para poder ver el frotis de sangre periférica. Un perfil de coagulación es importante. También es importante una radiografía de tórax, ya sea que el paciente viene febril para descartar una neumonía, o de repente que el mediastino esté ocupado con adenopatías, y eso también nos hace pensar en que puede conllevar un síndrome de lisis tumoral. Una ecografía de abdomen, una tomografía, en el caso de que hubiese una masa abdominal. Y de todas maneras siempre tenemos que pedir un estudio de virales, porque estos pacientes, sobre todo por la asociación que tiene con virus, de virus de Epstein-Barr, HTLV, y sabiendo que necesitamos un soporte transfusional posterior en estos pacientes. Además, si este paciente viene febril, podemos hacer la toma inicial de cultivos, hemocultivos, urocultivos y coprocultivos, así como también el descarte de infecciones respiratorias. Las pruebas de imagen como radiografía son muy importantes. Asimismo, la ecografía abdominal para poder ver
las visceromegalias que se pueden llevar, que puede presentar este paciente, así como también una ecografía testicular para poder descartar que también estén infiltrados testículos, sobre todo cuando tienen leucocitos bastante elevados, pero en todos los casos es mejor pedir una ecografía testicular. Dentro de las complicaciones oncohematológicas, como ya les comenté, está la hiperleucocitosis, que se define como un recuento de leucocitos mayores de 100.000 y en el 5 a 20% de los casos pueden presentarse al momento del diagnóstico en estos pacientes. Como ya lo comenté, puede afectar, o mejor dicho, afecta a diferentes órganos o sistemas y sobre todo es un factor que va a predisponer a complicaciones graves, como puede ser la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de lisis tumoral, además de la leucostasis. La hiperleucocitosis debe ser evaluada desde el inicio, manejada como una urgencia oncológica para prevenir la lisis o tratar el síndrome de lisis tumoral. En muchos casos, cuando se da una cantidad muy elevada de leucocitos, se tiene que llevar a una citorreducción, se tiene que hacer una hiperhidratación y además se tiene que manejar de forma médica con el uso de alopurinol para manejar la elevación del ácido úrico. El síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral es una de las urgencias oncohematológicas más frecuentes cuando hay una hiperleucocitosis. Generalmente se da porque porque la célula neoplásica está de forma desmedida, hay una hiperleucocitosis y se puede dar de forma espontánea. La lisis tumoral va a producir la destrucción de las células, salida del contenido de la célula, además de los electrolitos, va a producir una elevación del fósforo, una elevación del potasio, el incremento del ácido úrico, secundario a la hiperfosfatemia se va a producir una hipocalcemia. Lo que va a producir la elevación del fósforo va a ser la formación de fosfatos de calcio, dependiendo del pH, sobre todo si es alcalino. También el incremento del ácido úrico va a formar cristales de ácido úrico y por ende va a llevar a un fallo renal, y eso es lo que tenemos que manejar en estos pacientes. La nefropatía por ácido úrico, el uso de alopurinol para tratar de contrarrestar este efecto, la lisis de las células tumorales que van a producir muchos cambios inflamatorios, y también hay que manejar en cuanto a las alteraciones de los electrolitos, la hipocalcemia, la hiperfosfatemia. Hay un cuadro que define el síndrome de lisis tumoral, que es según Cairo y Bishop, que se da en el 2004 y que nos permite valorar los niveles de ácido úrico que se den mayores de 8 miligramos por decilitro, que el potasio esté mayor de 6.000 equivalentes por litro, el fósforo que esté más de 6.5 miligramos por decilitro en niños, y en el caso del calcio que tenga una hipocalcemia. Tenemos en este tipo en esa definición hay dos tipos de denominación. Una es en cuanto a los valores analíticos, que es lo que ya comenté, en cuanto al ácido úrico, potasio y fósforo, y en cuanto al cuadro clínico. La presencia de la definición de síndrome de lisis tumoral está basada en cuanto a estos criterios de Cairo y Bishop, y se requiere por lo menos al menos 2 alteraciones metabólicas o una clínica para poder definir el síndrome de lisis tumoral. Dentro de los factores de riesgo para el síndrome de lisis tumoral tenemos que ver y evaluar el tipo de tumor, el tamaño, de repente si tiene una adenomegalia o una tumoración mayor de 10 centímetros,
si presenta una alta tasa de proliferación, si están infiltrados órganos o médula ósea, la cantidad de leucocitos, sobre todo si esta pasa más de 50.000 o 100.000, la alta carga tumoral, y nos damos cuenta de eso a través de la deshidrogenasa láctica, sobre todo algunos tumores que son los que con mayor facilidad van a ir a un síndrome de lisis tumoral, como son la leucemia linfoblástica aguda, por la proliferación que tiene, y los linfomas no Burkitt, sobre todo el no Hodgkin, perdón, sobre todo el de Burkitt. Dentro de la estratificación de los factores de riesgo, los tenemos también de acuerdo a la celularidad y a los tumores, como ya lo comenté. Hay un riesgo alto cuando tenemos blastos o la hiperleucocitosis mayor de 100.000. El algoritmo de estratificación de bajo riesgo, sobre todo, podemos considerarlo de bajo riesgo cuando tenemos leucocitos menores de 25.000 o la DHL es menor de 2 veces el valor normal, o si se trata de una leucemia que esté en fase crónica. Consideramos un riesgo intermedio cuando además observamos que los leucocitos empiezan a incrementar, sobre todo si están entre 25.000 y 100.000. Y si además de eso vemos que ya hay una afectación a nivel renal debido a la hiperuricemia, a la hiperfosfatemia, hipercalemia, ya los consideramos como de alto riesgo. Y sobre todo, ya de acuerdo a la celularidad, se consideran de alto riesgo cuando son más de 100.000 leucocitos. El manejo del síndrome de lisis tumoral como una urgencia oncológica, la intervención debe ser temprana y sobre todo es mejor la prevención que el tratamiento, pero cuando ya estamos con todos los cambios producto del síndrome de lisis tumoral, tenemos que entrar ya con el tratamiento para tratar todos esos cambios metabólicos que se han producido en la persona. Medidas de soporte, apenas uno tiene la sospecha, y tenemos que trabajar de manera conjunta y de forma multidisciplinaria con nefrología, porque generalmente el síndrome de lisis tumoral, la mayor complicación que va a producir va a ser la afectación renal. UCI, sobre todo, si dentro de la categorización que nosotros hacemos, vemos que es de alto riesgo. Y cardiología, sobre todo porque con estos cambios metabólicos que va a haber, la hipercalemia, la hipocalcemia, van a haber alteraciones que van a producir alteraciones en el ritmo cardíaco. El abordaje terapéutico, como ya lo comenté, es preventivo y terapéutico. Preventivo, sobre todo para preservar la función renal, y terapéutico es para dar el tratamiento, justo con una buena hidratación, reducción de ácido úrico y el tratamiento de las alteraciones de los electrolitos como calcio, fósforo y potasio. Dentro del manejo, cuando es un paciente con síndrome de lisis tumoral de bajo riesgo, que generalmente el tratamiento es de prevención, debemos empezar con una buena hidratación con 2 o 3 litros de cloruro de sodio, en este caso, en 24 horas, evitar el uso de potasio, y también se puede usar el allopurinol. El allopurinol se usa de manera preventiva porque lo que va a hacer es evitar que siga incrementándose el ácido úrico. No trata la formación del ácido úrico o el incremento que ya se dio, sino evita que se forme el ácido úrico. Entonces usamos el allopurinol. Y el monitoreo clínico y laboratorial de síndrome de lisis siempre tenemos que hacerlo de forma bastante acortada, cada 8 o 12 horas, dependiendo de las posibilidades de poder acceder en el paciente. Siempre se individualiza cada paciente. Es muy posible que estando en bajo riesgo se pueda espaciar esto un poco más, de repente cada 24 horas, dependiendo cómo estén sus electrolitos, el ácido úrico, la DHL, cómo esté el flujo urinario, las funciones vitales.
o si es intermedio, de repente sí, necesita ser un poco más seguido la evaluación y hacerlo de repente cada 12 horas. En el caso de que fuese un síndrome de lisis tumoral y en un paciente con alto riesgo y que probablemente ya esté haciendo cambios metabólicos y que necesitamos tratar en este caso el síndrome de lisis tumoral, igual hacemos una hiperhidratación con líquidos por vía endovenosa. Procuramos un flujo urinario bueno, que sea de 100 mililitros por metro cuadrado hora. Se considera el uso también de diuréticos de asa para mejorar la diuresis, si esta no es adecuada. Evitamos el uso de potasio en la hidratación y indican muchas guías el uso de la rasburicasa. Igual la colocamos acá dentro de la medicación que se recomienda, 3 miligramos endovenoso, comenzando 30 a 60 minutos antes del tratamiento, cuando hay pacientes que están recibiendo tratamiento para la leucemia, o en el caso que sea espontáneo, porque es un paciente en debut, también el uso de rasburicasa. Pero es un medicamento costoso y no lo tenemos en nuestro país. Tenemos que tener un monitoreo estricto de la función renal, cardíaca, diuresis, pruebas laboratoriales, sí, muy cercanas, de repente cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo del paciente, y también dónde se encuentra, si está en UCI o en una unidad de pacientes críticos, en emergencia. Si el riesgo es intermedio y alto, tiene indicaciones de ingresar a UCI para una monitorización más adecuada. Dentro de la terapéutica está el balance hídrico. Al tratar al paciente tenemos que manejar el balance hídrico, signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, hidratación y electrolitos. El objetivo de la hidratación es mantener una buena diuresis, como ya lo comenté, más de 100 cc por metro cuadrado hora, o más de 4 cc por kilo hora en lactantes, en niños menores de 10 kilos. Hiperhidratación es el pilar fundamental y el esquema es con dextrosa al 5% o cloruro al 0.9%, entre 2.000 a 3.000 mililitros por metro cuadrado día o 200 cc kilo día para pacientes lactantes o con peso menos de 10 kilos. La dosis, como les comentaba, es individualizada y dependiendo de la enfermedad de base. No se recomienda el aporte de potasio ni de fósforo por el riesgo de hiperpotasemia e hiperfosfatemia y precipitación de cristales de fosfato cálcico que van a producir después daño a nivel del túbulo renal y falla renal aguda. El objetivo de la hiperhidratación es mantener una buena diuresis, mayor de 100 cc metro cuadrado hora o mayor de 4 cc kilo hora para pacientes lactantes, y se debe procurar una densidad urinaria menor de 1010. Cuando la diuresis es insuficiente o hay signos de hipovolemia y hemos excluido que haya una uropatía obstructiva, ya sea por los cristales que van a producir algún tipo de obstrucción, se puede usar furosemida, e inclusive así, procurando una buena hidratación, vigilando que no haya una hipovolemia, y para permitir una buena diuresis podemos usar furosemida entre 0.5 y 1 miligramo kilodosis. Ahora, para el manejo de la hiperuricemia, generalmente, como ya lo había comentado antes, usamos el allopurinol o la rasburicasa, pero el allopurinol lo usamos siempre, es preferible usarlo de manera preventiva, pero muchas veces también lo tenemos que usar en el tratamiento de la hiperuricemia porque no tenemos otra opción de tratamiento en nuestro país. Y si bien su mecanismo de acción es inhibir la santina oxidasa, puede contribuir también a que se eleve la cantidad de santina, y también eso puede conllevar, si el pH es alcalino, puede conllevar a la formación de cristales de santina. El inicio siempre demora, el inicio del efecto del allopurinol demora, es más o menos 2 días,
y tiene interacción con algunos medicamentos diuréticos, antineoplásicos, y el otro problema del allopurinol es que necesita un ajuste de dosis cuando hay falla renal aguda. Es barato, es accesible, está en nuestro país. La otra contraparte es la rasburicasa, que es una urato oxidasa, que se puede usar también de forma endovenosa, transforma el ácido úrico en galantoína. Su efecto es más rápido, en 4 horas, dura más tiempo, tiene más tiempo de vida media, no presenta interacciones medicamentosas, el ajuste de dosis no es necesario cuando hay fallo renal, pero el costo es elevado y no lo tenemos en nuestro país. Dentro de la dosis que nosotros recomendamos para el uso del allopurinol es de 100 a 300 miligramos metro cuadrado dosis cada 8 o de 10 miligramos kilo día, dividido cada 8 horas, máximo 800 miligramos al día. La forma endovenosa, la verdad no la he visto que la usemos nosotros, siempre usamos la vía oral. Y bueno, el uso de la rasburicasa, que de acuerdo al riesgo, si es alto, intermedio o bajo, lo usamos en las dosis que las tenemos allí, de 0.2 miligramos por kilo, 0.15 en el caso intermedio, del riesgo intermedio, y riesgo bajo 0.1 miligramos por kilo. Es muy importante resaltar que la hiperuricemia desempeña un papel importante en el desarrollo de la falla renal aguda, por eso es que necesitamos monitorizar el ácido úrico cercanamente, siempre en los controles que pedimos de laboratorios, dependiendo del riesgo, sea alto, intermedio o bajo, de repente cada 24, cada 12, cada 8 horas, dependiendo del riesgo que tenga de lisis tumoral el paciente. La hiperfosfatemia, la elevación del fosfato en sangre, la podemos manejar restringiendo la dieta de fosfatos, la hidratación que vamos a tener para mantener un buen flujo urinario, quelantes intestinales, el uso de quelantes intestinales de fosfato, carbonato de calcio, hidróxido de aluminio. La hipocalcemia no la tratamos en caso de una hipocalcemia que sea asintomática, ya que puede aumentar el riesgo de formación de cristales de fosfato cálcico en riñones y empeora la falla renal aguda. En hipocalcemia sintomática, en la cual el paciente va a presentar calambres, tetania, convulsiones, arritmia cardíaca, se le puede tratar con gluconato de calcio al 10%, de 1 a 2 mililitros por kilo, pasar en infusión, y el objetivo es tratar los síntomas y no normalizar los parámetros bioquímicos. La hiperpotasemia, la administración de potasio exógeno debe evitarse, y incluso en la hipopotasemia asintomática, la monitorización cardíaca para ver los niveles de potasio, si son mayores o iguales a 6 miliequivalentes por litro, o si se ha visto que hay un incremento del 25% en el nivel de potasio respecto al control base. El tratamiento depende de la gravedad y la aparición de los síntomas. En los pacientes sintomáticos con potasio más de 6.5 miliequivalentes por litro, con aparición de cambios en el electrocardiograma, con aparición de ondas TPQ y depresión del segmento de ST, pueden presentar parestesias y debilidad muscular. Debe manejarse con el tratamiento que puede ser con bicarbonato de sodio, con glucosa más insulina, con gluconato de calcio o con el uso de beta-2 agonistas en nebulizaciones. Las indicaciones absolutas de diálisis en un paciente con síndrome de lisis tumoral son el potasio mayor de 7 miliequivalentes por litro, el ácido úrico más de 10 miligramos por decilitro, el fósforo más de 10 miligramos por decilitro, la creatinina sérica 2 veces del valor normal para la edad, la hipervolemia sin respuesta a diuréticos y la oligoanuria. Hay otro tema que me gustaría mucho tocar, que es la neutropenia febril en estos pacientes, que es que en realidad los pacientes cuando vienen o acuden, muchas veces es no solamente por la palidez, por la presencia de moretones, sino también por la fiebre. Entonces, a estos pacientes que tienen la médula ósea infiltrada por células leucémicas o blastos, que no tienen, por ende, neutrófilos o la serie mieloide se ha visto desplazada, los consideramos pacientes con neutropenia,
y sobre todo pacientes con un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 o de 1000, que ya son pacientes con una neutropenia severa. Los consideramos como pacientes con una neutropenia febril secundario a la enfermedad que presenta el paciente, en ese caso sería la leucemia, y que sería por su debut. Con expectativa de que en las siguientes 24 horas esto siga bajando todavía los neutrófilos. Y aparte de la neutropenia, la fiebre, el registro de temperatura axilar mayor de 38, y además por lo menos 2 mediciones separadas, al menos en 1 hora. ¿De qué manera tenemos que actuar en estos pacientes? La neutropenia en sí es una respuesta inflamatoria escasa, pero la fiebre en un paciente con neutropenia grave precisa una evaluación precoz y minuciosa de los posibles focos de infección. En el caso de estos pacientes, debemos de ir de la mano con el estudio. Estos pacientes deben de tomarse muestras para hemocultivos, para urocultivos, un examen de orina, marcadores inflamatorios como PCR, la procalcitonina y otras pruebas que van dirigidas a los signos y síntomas que presenta este paciente, como una radiografía de tórax, una ecografía. Dentro de las pruebas que nosotros usamos para un paciente oncohematológico con neutropenia febril son los síntomas, la anamnesis, si es un paciente que recién está empezando, que recién se está haciendo el diagnóstico de una leucemia, ver si hubieron algunos tratamientos previos, de repente para tratar esas fiebres que tuvieron en casa, vigilar sus funciones vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, una exploración física minuciosa, analítica, hemograma, bioquímica, perfil renal, marcadores como PCR, pruebas microbiológicas, los cultivos, hemocultivos, sobre todo periféricos, urocultivos, aspirados, exudados faringios, muestras de lesiones que puedan tener en piel, radiografías, ecografías. Y bueno, a la presentación inicial tenemos que distinguir si este paciente está hemodinámicamente estable o está inestable. Muchas veces el paciente puede llegar estable, pero tiene una alta probabilidad de que un alto riesgo de una infección, y para ello, y dada también el número de neutrófilos, si tiene una neutropenia severa, ver también cómo está el paciente, en qué condición está, el arranque del tratamiento con un antibiótico, usando una monoterapia con un beta-lactámico con actividad antipseudomona. Puede ser cefepima, piperacilina, ceftazidima. Se pueden hacer combinaciones también, versus que el paciente esté inestable, en el cual se tendría que empezar ya con otros antibióticos, con tipo antipseudomona, carbapenémicos, meropenem, imipenem, antibióticos contra bacilos gram negativos, cocos gram positivos, se le puede añadir algún antifúngico para tratar una candidemia. Definitivamente estos pacientes se tienen que reevaluar y se tiene que ver si la infección se confirma microbiológicamente con los hemocultivos que se le toman de forma pronta cuando ingresa al servicio hospitalario. Se ajusta la antibiótico terapia también de acuerdo al microorganismo que se vaya a aislar. Y si es confirmado o no la infección, asimismo se puede tanto como añadir, desescalar también la antibiótico terapia y ver por cuánto tiempo y cómo es la neutropenia, si esta sigue profundizándose, o aparte si en el tiempo, cuánto tiempo es que va a ir durando esta neutropenia, dependiendo del tratamiento que nosotros vayamos instaurando para el tratamiento de la leucemia. Bueno, eso sería todo lo que quería comentar acerca de este tema. Bien, doctora. ¿Sí? Le voy a transmitir las preguntas que nos han planteado por el chat. Sí.
La anemia es un factor determinante para definir que el niño tenga la enfermedad de la leucemia. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Gracias por la respuesta. Bueno, la anemia sola, no es no es un determinante de que un paciente vaya a ir a una leucemia. Y sobre todo, pero teniendo en cuenta una cosa también, porque nos ha pasado, de que de repente han venido pacientes con anemia, sí, pero una anemia severa, o sea, hemoglobina en 5 o en 4, en la cual vemos plaquetas normales y leucocitos normales, aparentemente un estudio, un hemograma normal, pero solamente con hemoglobina baja. En estos casos, claro, son pacientes que salen del común de forma de presentación de las leucemias y que, bueno, nosotros le pedimos añadido otros estudios. Pero no significa, poniendo este ejemplo, no significa que si una persona va a tener anemia, digamos, porque la anemia se puede clasificar en leve, moderada y severa, ¿no? En este caso, el ejemplo era una severa. Si es una leve, que de repente es un paciente que tiene pues 10 de hemoglobina, 11 de hemoglobina, y el resto del estudio hematológico está normal, allí lo que nosotros hacemos es ampliar los estudios, porque lo más frecuente en un niño es pues, la anemia carencial, la anemia ferropénica, y esta anemia carencial o ferropénica de por sí no va a conllevar a una leucemia. Entonces, yo lo que quiero más o menos decir es que si un niño, digamos, viene por consultorio y nos dice, hijito, desde niño ha tenido anemia. ¿Cuánto era su hemoglobina? 10, 10.5. Bueno, tenemos que hacer un estudio, le pedimos reticulocitos, le pedimos estudios, dosaje de vitaminas, le pedimos otros estudios para poder descartar otras causas de anemia. Pero que esa anemia en el tiempo, así, esa anemia leve en el tiempo, vaya a conllevar a una leucemia, no, en sí no. A no ser que, como lo puse en el ejemplo, ¿no? Sea pues una anemia bastante llamativa, evidente, o que nos haga pensar que esto no está bien, porque o sea, no es solamente que nos basamos en un valor para hacer el diagnóstico, hacemos toda una evaluación conjunta. Entonces, esa idea que a veces tienen los papitos de que la anemia, uy, no, tengo que descartar que sea una leucemia, no es así, no se da de esa manera. Bien, doctora. Vía WhatsApp nos llega otra pregunta. ¿Los niños inmunodeprimidos pueden desarrollar una leucemia linfoblástica aguda? Inmunodeprimidos. ¿En qué sentido será pues que se refiere? Debe ser por otra enfermedad, una enfermedad diferente. Que haya leído, la verdad, no que sepa. Ya, bien, doctora. Nos preguntan, nos dice, ¿las fumigaciones con pesticidas en el agro pueden ser condicionantes para la presentación e incremento de la leucemia linfoblástica aguda en niños? Hay una predisposición, o sea, tiene que haber una predisposición genética en el paciente a tener de repente estas alteraciones, estas mutaciones, que solo falta el factor, en este caso sería ambiental, ¿no? Del contacto con esa sustancia química que vaya a contribuir al desarrollo de la enfermedad. Bien, doctora. ¿Cuál es el tipo de leucemia más agresiva en niños? Podríamos decir la leucemia linfoblástica de células T. Bien, doctora. ¿Qué hacer para saber si las células leucémicas se diseminaron al encéfalo y médula espinal? Generalmente
lo que se puede hacer es una punción lumbar, pero bueno, una punción lumbar más imágenes, ¿no? Se puede tomar una tomografía o una resonancia. Nosotros, cuando un paciente recién llega con nosotros, digamos, es un paciente que recién debuta con la enfermedad y manifiesta cefalea intensa, vómitos, signos neurológicos, de repente una parálisis facial, tendríamos que hacer una punción lumbar de forma muy cuidadosa y dependiendo también la cantidad de leucocitos que tenga en sangre, porque sería muy fácil también, bueno, conllevar algunos blastos en el procedimiento, pero sí, tendríamos que hacer una punción pues muy cuidadosa y acompañado de imágenes, ¿no? Una resonancia. Bien, doctora. Nos preguntan, si se usan células madre como parte del tratamiento, ¿siempre tienen que ser administradas después de la quimioterapia y o radioterapia? Células madre, bueno, de repente se refiere al trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero el tratamiento de una leucemia es la quimioterapia, que de repente, dependiendo de del riesgo que tenga en cuanto a la leucemia, que se le clasifica también, y este niño necesita, después de toda la evaluación que se ha hecho de su leucemia, que tiene que ir a un trasplante de médula ósea, que ese es el tratamiento, el trasplante de médula ósea en pacientes que recaen o que de repente no van bien con el tratamiento de la quimioterapia sola, o que tienen un donante, un hermano, un donante, o que son de muy alto riesgo, el tratamiento es el trasplante, no las células. Bueno, de repente se refería a eso con el uso de la palabra. Ser, sí. Puede ser. Dice, ¿se usa, esta es una pregunta un poco, ¿se usa actualmente la inmunoterapia o está en estudio? La inmunoterapia, sí se usa, pero no en fases iniciales bueno, al inicio siempre lo primero que usamos es la quimioterapia y ya después en el tiempo se ve si se puede usar en algunos pacientes, pero claro, es recién en nuestro país, bueno, eso se usa más en otros países, tipo Estados Unidos, Europa. A nosotros aún nos falta. ¿Sí? Bien, doctora, ¿cuál es la expectativa de vida de los niños con leucemia linfoblástica aguda? La expectativa es muy buena cuando el diagnóstico es pronto, cuando no esperamos que el paciente, que las células leucémicas se diseminen por todo el cuerpo y hagan más difícil que el tratamiento termine de destruir todos estos blastos, sobre todo en las áreas que llamamos santuarios, que son cerebro, testículos, gónadas. Entonces, el primero es el diagnóstico precoz y también el tratamiento lo más pronto que se pueda, ¿no? Para evitar ya sean las complicaciones y sobre todo para que el tratamiento sea efectivo. Bien, ya no tenemos más preguntas, doctora. Gracias, doctora Mendoza, por su valiosa participación con un tema tan importante y de interés para el personal de salud y que redundará pues en bien de los niños para una detección temprana, decidir y prevenir y vivir sin cáncer. Gracias, doctora, nuevamente. Agradecemos también a todos los participantes que nos están visualizando y les recordamos que este tema queda grabado en el canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.